Lo prometido es deuda desde la playa de la Costilla, desde Rota. La segunda semifinal. El primer finalista ha sido Spartan Beach Soccer, 5-3. Intervención decisiva de Nico Saura. Fantástico José Fajardo. Enfrente un rival con los Felipe Pereira, con Yago Espinosa, con Pablo Sánchez especialmente acertado. Dos equipazos sensacionales. También hemos vivido el quinto y sexto puesto, donde ahí se lo ha llevado el Club Deportivo Balazul con un partido que de verdad búsquenlo en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, porque ha sido un partido para enmarcar de hemeroteca. Pero nos queda este tercer encuentro y esperamos mucho de este partido. Por un lado, Atlético Melilla, por el otro, Club Deportivo La Salle. Les contamos. El Atlético Melilla, que va a jugar con Osauma El Alcubi, Harun Abdelselam, Anas Fali, Ayub Belanú, Leo Lucena, Amin Salah, Aaron Asgir, Imran Regui, Yassim Abdahaman, Adil El Akhduti, Ayman Esari y Riyad Hamed. Atentos, muy atentos, especialmente al dorsal número 23 y a un guardameta que ya nos dejó buenas sensaciones, como es Anas Fali. Por parte de La Salle, Moncho, Cristian, Javi Espejo, Alejandro, Fabián, Lucas Gonzalo, Dani Roca, Israel y Alonso. Aquí a destacar a Fabián Garcés, a Dani Roca, que es el guardameta, y a un buen cierre como Gonzalo Vázquez, que nos recuerda un tanto a Lucas Balboa, al zaguero del Club Deportivo Balazul. Atentos, porque el partido va a comenzar. No nos queremos olvidar del dorsal número 7, Israel Rodríguez, pero desde luego, lo que es impresionante es la calidad que tienen todos los jugadores de este partido. Gonzalo, que manda la primera pelota excesivamente elevada. El Club Deportivo La Salle, que va a jugar con camiseta albiazul, camiseta amarilla con dorsales negros para el Atlético Melilla. La pelota desde el costado. Buscaba ese balón Anas. La bola desde el lado, llegaba Israel Rodríguez. La pelota que juega Anas Fali, el balón dentro del área, el disparo potente de Israel Rodríguez sobre el cuerpo del guardameta del Atlético Melilla. Si la pelota hubiera entrado, hubiera sido gol. Israel Rodríguez, que busque ese pase fuerte nuevamente a la posición de Gonzalo Vázquez. Israel juega Israel, el balón arriba intentando gobernarlo Javi Espejo, la pelea con el zaguero melillense, la defensa intensa de Adil, la salida del Atlético Melilla, el balón disparo directamente a los dominios de Dani Roca. El balón hacia el otro costado. Ahora va a tener ese pase de la muerte. Dani Roca, que saca la mano en última instancia. El pase de la muerte muy bien intencionado. Llegaba Gonzalo Vázquez y se la quitó en última instancia a Aaron Asgir. El balón, el intento de chilena que casi consigue conectar a Aaron. Está el entrenador del Atlético Melilla. El entrenador del Atlético Melilla, que es Rachid Hamed. El entrenador del Club Deportivo La Salle, Manuel Francisco Fernández Moreno. Lolo Fernández. El intento de disparo que se marcha por encima del travesaño. Están los entrenadores. Ahí está
La pelota por el costado, intentando quitarse al jugador del Atlético Melilla. Protege el jugador en ese perfil izquierdo hacia el centro. Buscaba ese disparo que se va a marchar a la izquierda de la portería, defendida por el guardameta Anas Fali. La pelota que va a intentar buscar ahora Fabián. Fabián que se la lleva, el pase de la muerte, el disparo que la va a sacar. La saca Anas. Pues ya dos ocasiones muy claras, una para cada equipo y ambas solventadas de manera excelsa, superlativa, sobresaliente por parte de ambos cancerberos. La pelota que se va a ir por la línea de banda, la intentaba pelear Yassin. Es bola para Fabián. Fabián al segundo palo, consigue gobernar los cielos Atlético Melilla, esa acción defensiva. La bola que sobrevolaba el cielo de la playa de la Costilla. Era Adil el que buscaba esa pelota por el costado. La pelota que va a buscar el Club Deportivo La Salle. La pelota por el costado se la llevaba Adil. Cuando antes estábamos viendo el entrenador de La Salle, que ayer fue expulsado del encuentro, que estaba en el perímetro, no está en la zona técnica del colegiado, perdón, el campo, el gol. Marca Atlético Melilla, el pase de Anas, la pelota que se quedaba muerta. Se adelantó a la acción defensiva de Gonzalo Vázquez, el gol de Usama Alcubi. Marca el primero el Atlético Melilla, que se adelanta en el marcador. El 0-1. La pelota que va a sacar desde bajo palos, el lanzamiento bueno al carril central, intenta sacarla Adil que intenta jugarla para Aaron Asguir. La pelota para Gonzalo Vázquez, la recoge nuevamente el jugador de banda del Club Deportivo La Salle. Están los melillenses buscando la pelota, balón para Anas, Anas que busca ese lanzamiento largo con la mano. Se la ha adelantado excesivamente Yassin. Será pelota para el Club Deportivo La Salle. La pelota que va a jugar Gonzalo. Gonzalo. La pelota directamente dentro del área. Estaba Gonzalo Vázquez con la caña preparada. La pelota hacia el costado. El balón para Yassil Abdahman. La bola hacia el costado. Juega Adil con calma. El cierre del Atlético Melilla. La pelota que va a conseguir ahora gobernar la zaga, el balón atrás de Yassin. La cesión de alto riesgo. La bola que se queda en el carril central, se cayó sobre el cuerpo. Se cayó sobre el cuerpo de Dani Roca. La pelota que va a poner en juego Dani Roca.
El carril central, 5,5 para que termine este primer parcial. Sobrepasado ya el ecuador del mismo. El balón que va a poner Dani Roca desde ese carril central. Dani Roca se va a quedar corto. Es complicado disparar esos balones tan lejanos desde izquierda a derecha, porque hay mucho viento, y el viento claramente lo están viendo ustedes en el movimiento de las banderolas que delimitan el campo y las zonas de portero y el medio campo. En ese movimiento es bastante complejo. Ahí está Adil, que intenta salir desde atrás. Se encuentra con un bosque de piernas. Adil, que busca el disparo. Se le va a marchar a la izquierda de la puerta de Dani Roca. Entonces ese disparo que ha intentado Dani Roca era bastante complejo que llegara a su objetivo. Ahí está Anas Falí jugando hacia el costado. Llegaba Riyad. La bola que busca nuevamente Anas. Va a salir desde atrás ahora con muchísima potencia. El pase que puede ser bueno. El remate. La que acaba de sacar Anas. La falta del jugador del Club Deportivo Lasalle. El pase de la muerte. Buenísimo. Levantó la cabeza. Vio a su compañero completamente solo. Y la pierna que saca Anas al remate de Israel Rodríguez. Ahí vemos al guardameta del Atlético Melilla. Y ahí está el entrenador del Club Deportivo Lasalle. Insistimos, expulsado en la jornada de ayer, siguiendo el desarrollo del encuentro, el desarrollo del partido de sus chicos desde el perímetro. Balón desde el costado. Claro, lo hablábamos de los disparos desde la izquierda hacia la derecha, desde la derecha a la izquierda con viento a favor. Lógicamente los jugadores van a intentar aprovecharlo. La bola que se va a quedar para que remate Riyad directamente a las manos de Dani Roca. Pues el partido que ha comenzado eléctrico, se están empezando a suceder las ocasiones en ambas porterías. La bola que va a buscar nuevamente Dani Roca. El toque de espuela que era de Lucas Pérez. Ahí está Dani Roca poniendo el balón al carril central. Se lo toma ahora con un poco de calma el Club Deportivo Lasalle, sin prisa, sabedores de que aún queda mucho encuentro, que no hay que caer en la precipitación. La bola al carril central. Adil, que hace valer su envergadura en esa jugada. Y la pelota que se pierde en ese rechace a la derecha de la puerta, defendida por Dani Roca. La bola arriba. La juega por el costado Spartan Beach Soccer. La pelota hacia el lado, buscando Adil. Adil, que recorta, intenta hacerse fuerte, haciendo valer esa envergadura. Vuelve a irse Adil, pero como la peleó Lucas Pérez. La pelota hacia el carril central. Está teniendo todo el rato el Atlético Melilla un 2 contra 1, pues podría ser penalti. Efectivamente es penalti. Efectivamente es penalti, estaba dentro del área. El cambio de ritmo de Fabián, jugador interesantísimo. Lo habíamos comentado en la previa del encuentro. Un cambio de ritmo sensacional de Fabián Garcés, que le abre hueco.
Fabián con esa pierna izquierda, bajo palos Anas, la saca Anas, está en 2 ocasiones Anas Fali. Qué paradón de Anas, que vuelve a mantener la portería, o sigue manteniendo la portería cero de la portería melillense. El disparo que se va a ir fuera. Y ahí está. Balón arriba. Directamente a los dominios de Dani Roca. La pelota desde el costado izquierdo. Buscando ese remate Gonzalo Vázquez, que se asomaba bastante solo. Saltado al terreno del juego a Ayman Essari. La pelota arriba. A conseguir embolsarla Dani Roca, que pone ese balón al costado, saliendo desde ese lateral el Atlético Melilla. Tiene una buena ocasión, ese balón cruzado, gol, 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 gol. Gol, 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 gol del Club Deportivo La Salle. Se rehizo ahí Fabián Garcés, pasó la pelota y ese balón por la izquierda, el gol de Moncho. También durante la tarde de ayer, durante todo el día de ayer, nos dio sobradas muestras de un gran golpeo con la pierna izquierda. Pues ahí tienen el gol de Moncho. Y el empate que llega para el Club Deportivo La Salle, pues casi en el mejor momento. Es un gol de los que se suele llamar psicológico. Va a poner la pelota Atlético Melilla con esa bola para Yacine al carril central. Llegaba el contraataque ahora del Club Deportivo La Salle. La falta será tarjeta ¿de qué color? Roja. Roja porque se iba solo. Roja porque se iba solo. Se marchaba en velocidad como un rayo. Y ahí la patada sobre Lucas Pérez. Pues es un libre directo, casi posición de penalti. Casi posición de penalti. Escorado muy ligeramente a la izquierda del ataque del Club Deportivo La Salle. Pues podría ponerse por delante en el marcador del Club Deportivo La Salle gracias a esta jugada. Ahí está Lucas. Los compases de We Will Rock You the Queen. Lucas. La parada. La vuelve a sacar el guardameta del Atlético Melilla. Termina el primer parcial. ¿Qué partido? Buscando al segundo finalista de este campeonato de clubes base categoría Alevín. Les dejamos con los mejores minutos, con las mejores jugadas de este primer parcial. Y nos vemos en esa historia aún por contar, que es este partido buscando, insistimos, al segundo finalista del campeonato.
La pelota pendiente de jugar, el colegiado dialogando con los jugadores de Atlético Melilla. Porque claro, vamos a ver ahora cómo se gestiona esta tarjeta roja del jugador melillense. Debería quedarse durante un periodo de tiempo el conjunto melillense con un jugador menos. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Aquí vemos al guardameta. El saque desde el centro, el disparo directamente a los dominios. Y efectivamente, con un jugador menos, el Atlético Melilla, con lo que conlleva de cansancio, con lo que conlleva de sobreesfuerzo físico. La pelota desde el costado, es Alejandro Gallego el que va a poner el balón en juego, el centro sobre el área. Intentando ganarla, llegaba el guardameta del Atlético Melilla. El balón desde atrás, la elevación del Club Deportivo La Salle, buscando la pelota y esperando en la banda el jugador del Atlético Melilla. La parada con cierto riesgo. El balón arriba. Intenta salir. El empujón del jugador del Atlético Melilla. El empujón de Usama. El empujón de Usama. La pelota que va a poner a un metro del medio campo. Le va a pegar La Salle. El 11 de La Salle. El 11 de La Salle que va a poner ese balón en juego. Vamos a ver ese disparo de Alonso. ¡Qué parada! El balón que acaba en el larguero. Y la parada nuevamente del guardameta del Atlético Melilla, de Anas Fali. El balón que va a poner desde el costado. Dispara directamente a los dominios del Atlético Melilla. Intenta salir desde el carril central. Sigue con un jugador menos. Ahí está Fabián. La pelea. Se lleva un golpe en la cara Fabián Garcés. El choque con Adil El Hadouti. El disparo que se ha marchado ligeramente desviado a la izquierda. Desde el costado la pelota buscaba, pero solo encontraba la opción de Dani Roca. Partido cayendo ahora en ese ritmo frenético, el toma y daca, poco de correcalles, intentando los dos equipos ponerse por delante en el marcador. Pelota arriba. Hacia el lado, el carril, la parada de Anas. La parada nuevamente del guardameta del Atlético Melilla. Buscando a Usama. Usama que intenta irse. Balón a la derecha. El travesaño. El partido loquísimo. El partido muy loco.
Se intentaba ir Alonso San Germano, la pelota hacia el costado, llega al carril central, Usama que estaba vigilando la trayectoria del esférico, se la lleva Alonso, Alonso que consigue irse hacia el centro, la diagonal de Alonso, Alonso que si gira tiene a su compañero completamente solo, Alonso que mantiene el esférico en esa jugada eterna, larguísima, Alonso que la pelea, falta favorable al Atlético Melilla. Falta favorable a Atlético Melilla. La pelota que va a buscar el Atlético Melilla desde el lado. La bola hacia el costado. Llegaba. Se avance. La pelota que tiene que salir. Se le escapó el control a Alonso. Alonso. El balón hacia el centro. Usama que la pelea. Dani Roca que sale valiente. El tiempo que sigue corriendo. Sale Alejandro Gallego por el costado buscando a Javi Espejo. Javi Espejo que se ve, bueno, al final no ha señalado falta el colegiado del encuentro. La jugada defensiva del Club Deportivo La Salle, el balón desde atrás. Intenta buscar el disparo, la zaga que despeja. Tiene que sacarla desde atrás Atlético Melilla. El control del Club Deportivo La Salle. Atentos a la rotación defensiva que no era buena. La vuelve a parar Anas. La pelota que juega con calma ahora Adil. El disparo de Adil que se le va a marchar. Buscando los dos equipos esa pelota, las jugadas que se van sucediendo en el partido. La bola para el Atlético Melilla. Balón hacia el carril central, sale Espejo, Espejo que busca el disparo, se le marcha por encima del travesaño, se ha hecho daño en el hombro Javi Espejo. La pelota se le quedaba corta, llegaba Leo Lucena, la falta sobre el guardameta, la falta sobre el guardameta. Y la pelota que será ese lanzamiento desde el carril central que va a poner en juego a Anas Ali. El balón de Anas desde muy lejos. Volvemos a comentar el hecho de que el viento va completamente en contra. Entendemos que para el tercer parcial 6 sorteo buscarán precisamente tenerlo a favor, porque va a ser un condicionante importante, va a ser una variable muy a tener en cuenta. Se le escapó esa patada en Ranregui. La falta clara sobre el jugador del Club Deportivo La Salle, sobre Alonso San Germano, que va a tener esta ocasión para intentar batir a Anas Ali. El disparo de Anas tiene que gobernarlo, la pelota parada de seguridad. Ahí está Leo Lucena, que le felicita a su compañero. Cuando saludamos a todos los espectadores del canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. La bola jugando hacia el centro, tiene que salir al primer palo el Atlético Melilla, el balón al segundo palo, intentando esa vaselina de fantasía
de Israel Rodríguez. Adil con un Leo Lucena que no hemos visto mucho en este partido, pero que desde luego ahora en el campo ofrece esa seguridad habitual, el dorsal número 23 del Atlético Melilla. Israel Rodríguez, la bola para Gonzalo Vázquez, consigue controlarla Gonzalo. Gonzalo con el exterior, llega Israel, la jugada la sacará, gol del Club Deportivo Lasalle. Llegó el más listo de la clase. Llegó el más listo de la clase, que es Lucas Pérez. Marca Lucas, que se adelantó a todos. El más listo en la jugada se adelantó a Adil El Hadouti. Pues marca Lasalle, que se adelanta en el marcador. Marca Lasalle, que se adelanta en el marcador. Ahí está Anas, la bola que salía. Atentos porque Dani Roca casi se encuentra con un problema con ese bote. La pelota para el Club Deportivo Lasalle. 4:23 para que termine el segundo periodo. Buscando aumentar su renta Atlético Melilla. Obligado ahora a presionar y buscar el empate. Se adelanta Gonzalo. El balón al larguero. Gol. Marca Lucas Pérez. Lucas, el más listo de la clase, Pérez. Ahí está la parada de Anas, que es completamente sensacional. Y desde atrás Lucas Pérez, otro gol lleno de oportunismo, otro gol lleno de calidad, de saber estar, de estar situado en el momento adecuado. Llega el gol del Club Deportivo Lasalle. Sensacional. Lucas Pérez con ese doblete que pone con este +2 al Club Deportivo Lasalle sobre el Atlético Melilla. La pelota que va a jugar el Club Deportivo Lasalle desde el costado, que buscaba ese esférico. Se iba al suelo el jugador del Club Deportivo Lasalle, que se queja de un golpe. Es Israel Rodríguez, jugador que se duele de ese brazo derecho. La bola que va a poner Riyad. Balón para Anas. Fali. Buscando Moncho. Esa jugada defensiva. Buscando el remate. Tiene que balar nuevamente el guardameta del Atlético Melilla. Volando. Vuelo sin motor del jugador del Atlético Melilla. El disparo de Israel. La pelota hacia el costado. Llega al carril central. Se la va a llevar abajo desde atrás Gonzalo Vázquez, dándole un poquito de pausa. Llega Usama, amenazando con ir a la presión. 3 últimos minutos de este segundo parcial. El balón hacia el costado. Intenta arrancar Moncho. La salida desde la banda. Usama, que pone el cuerpo para proteger el esférico ante Gonzalo. El 3 contra 1 de Israel. Valiente Israel. Se la lleva Usama. Nuevamente la pelea. Falta favorable al Club Deportivo Lasalle. En el forcejeo se la volvió a llevar Israel. Y Usama, que lo lanzó al suelo. La tarascada. 2 minutos y medio para terminar el segundo periodo. La ventaja en el marcador para el Club Deportivo Lasalle.
La pelota que va a poner en juego Israel Furor. El balón para Israel nuevamente, que se queda solo. La cesión de peligro sobre Anas. A posible falta sobre el guardameta del Atlético Melilla. La pelota arriba. El balón desde el costado. Nuevamente Anas. La pelota directamente hacia el lado. Se la va a llevar al costado nuevamente el Club Deportivo de La Salle. Faltando 2 minutos. Faltando 2 minutos para que termine este partido, de momento gobernado por el Club Deportivo de La Salle. Ese disparo al ángulo corto, peligrosísimo. Y aquí la llegada nuevamente de Moncho, poniendo en peligro una y otra vez a la portería del Atlético Melilla. La bola que va a jugar Moncho, la chilena, que es un buen centro. Gol, 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 gol. Marca el Club Deportivo La Salle. El bote que sorprendió al guardameta. Vemos ese centro al cual podía acudir Cristian Cuevas, pero el bote sorprende completamente a Anas Fali. La pelota que se cuela irremisiblemente. 4-1 para el Club Deportivo La Salle, que empieza a tener una ventaja más que considerable para intentar acometer el tercer periodo del encuentro. La hinchada gozando, la hinchada disfrutona del Club Deportivo La Salle. Vamos a ver si el Atlético Melilla. ¡Gol del Atlético Melilla! Marca Dil, el Haduti. Pues es un 4-2. Es un gol muy importante a nivel psicológico para el conjunto melillense. El gol de Adil, 4-2 en el marcador. La repetición no consigue sacarla. Dani Roca se lanzó quizás un puntito antes en el tiempo. Le falló un poco el timing a Dani Roca. Vaya mano de Anas Fali. Vaya mano del guardameta del Atlético Melilla. Es una auténtica barbaridad lo que está sacando el guardameta del Atlético Melilla. Si el Atlético Melilla en estos momentos está en el partido, sin lugar a dudas, por la actuación superlativa de su cancerbero Gonzalo. Balón directamente desde el costado. La intenta jugar Javi Espejo, que va a poner el saque de esquina en los últimos 30 segundos de partido en este segundo parcial. Balón de Javi Espejo excesivamente largo. 28 segundos va a tener la última el Atlético Melilla. La bola para Usama. Usama, que busca ese balón hacia el costado. La perseguía Ayman. Jugando Gonzalo Vázquez, se va al suelo. Ayman, que arranca. 6 segundos, podría tener la última. Llega la defensa del Club Deportivo La Salle. Llegaba Cristian Cuevas. Termina el segundo parcial con esta victoria de momento +2 favorable al Club Deportivo La Salle, que ha puesto la directa en los últimos compases de este segundo parcial y que se lleva una buena renta para un tercer periodo que promete emociones fuertes. Les dejamos con los highlights de este segundo intermedio y volvemos en unos instantes para la resolución de este partido, que tiene que decirnos cuál es el segundo finalista en este campeonato de clubes base en la categoría Alevín.
playoff de primera división de la Liga Masculina, en el que estarán los mejores equipos de España compitiendo por el título, en la que estarán los mejores jugadores del mundo. La pelota que va a poner en juego el Club Deportivo La Salle. El tercer periodo a puntito de comenzar. La victoria de momento parcial por 2 tantos a favor para los albiazules. Balón a la banda, ahí está Israel Rodríguez. Israel que intenta irse, el centro sobre la acción defensiva de Leo Lucena. Israel que le eleva, busca la acción defensiva de Leo Lucena, que puso muy bien el cuerpo. El disparo desde el carril central. Va. Y ahí está la pelota que va a poner. Ahí va a poner la bola. Pues estamos en una diatriba en estos momentos, porque me da la sensación, el dorsal número 13 normalmente suele ser Anas Fali, ha saltado un dorsal número 1, pero el segundo guardameta normalmente ha utilizado el dorsal número 33, que es Ayub, con lo cual entenderemos que el guardameta que ha estado parando tanto ha sido Ayub. Esto es fe de ratas completamente, queridos telespectadores, y es Anas el que acaba de saltar al terreno del juego, dejando también una intervención de hemeroteca. Están los dos guardametas del Atlético Melilla sensacionales en todo momento, pero me da la impresión que el guardameta que ha jugado los dos primeros parciales ha sido Ayub Belganú, y aquí hay que ser justos y darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como se suele decir en el refrán. La pelota que va a jugar nuevamente Anas Fali. Ahora sí, Anas Fali buscando la pelota para el movimiento de Adil. La bola hacia el costado. Usama, que conseguía irse de hasta 2 rivales y ponía la punta del pie. Un gol del Atlético Melilla volvería a apretar muchísimo esta semifinal, y en eso está el conjunto melillense. Leo intentaba irse por el perfil izquierdo. Hemos sobrepasado ya los 2 minutos de este último periodo. La bola hacia el costado. Cuando saludamos en el canal de YouTube de la Real Federación a Pedro Camacho y también a Siham Martínez Tutú, que está siguiendo el partido. Atentos a la bola, el cruzado, a gol de Adil, que se ha descolgado a la fase de vanguardia y que ha puesto ese balón cruzado sensacional. Sensacional. Ante la salida de Dani Roca, pues 4-3. Lo estábamos avisando. Si había un gol más del Atlético Melilla, iba a ser una guinda al pastel para la igualdad de esta semifinal. La bola de Fabián Garcés. Ahí está Anas buscando la pelota. Usama. La falta del jugador del Atlético Melilla. La falta de Adil El Hadouti. Y el tiro que va a poder lanzar Israel Rodríguez. Las hinchadas dándolo todo en la grada, las hinchadas dándolo todo en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. La bola de Israel Rodríguez. Israel que busca el disparo muy elevado. Le intentó dar mucha potencia, yo creo que por la circunstancia del viento en contra se le marchó excesivamente desviado potencia de Israel Rodríguez. La bola para Leo Lucena. El robo de balón. Intentaba llevársela. Juega Anas. Anas hacia el centro. Es buena para Adil, que intentó darle con la izquierda, pero golpeó el primero con la derecha, con lo que
salió desestabilizado de la jugada. El intento de pase con la espuela. Intenta llevársela a Lucas Pérez. La bola nuevamente para Adil. Intentando pelearla ahora el Club Deportivo La Saña. Sacando esa bola por el costado. Ahí está Leo Lucena. Leo que pone ese pase. Es bueno el control. Llegaba Gonzalo Vázquez. Intenta forcejear. Leo Lucena que abre a la banda. La pelota buscando a Usama. Usama. La saca la zaga. La ha sacado la zaga en última instancia. Sale Leo Lucena. Ahí está Leo Lucena. Gonzalo Vázquez que consigue dominar el espacio aéreo de la playa de la Costilla de la Rota. El saque de esquina que va a poner en juego Usama. El balón de Usama. Adil que remataba de plancha. La pelota para Moncho. Ahí está el zurdito de oro del Club Deportivo La Salle. Gonzalo intentaba irse. Busca la pelota Dani Roca. Acercándonos inexorablemente al ecuador de partido, Moncho. Al ecuador de este tercer parcial, mejor dicho. A la recta final, al rush final. Con las espadas en alto, un solo gol de ventaja tiene el Club Deportivo La Salle. La bola que se va a quedar solo. ¡Ay, ay, 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 ay! La que acaba de fallar Moncho. La que acaba de fallar Moncho. Se quedó completamente solo ante Anas Fali y la cruzó en exceso. Balón hacia el costado. Buscaba esa bola Imran. Imran que la peleaba. Qué esfuerzo titánico del Atlético Melilla, que también ha tenido que jugar durante 2 minutos con un jugador menos. Y aún con todo, penalizando al Club Deportivo La Salle, intentando percutir, presionando en todo el campo. Qué pedazo de campeonato ha hecho el Atlético Melilla. También, lógicamente, el Club Deportivo La Salle. Lógicamente, todos los equipos que han disputado este campeonato de clubes base en categoría alevín. El balón para Nas, el balón que se queda corto. Atentos a esa pelota para el Club Deportivo La Salle. La salida de balón que no fue clara por parte del Atlético Melilla. Leo Lucena al suelo. Falta de Moncho sobre Leo Lucena. La retención de balón de Moncho. Mantuvo la pelota entre los dos muslos. Y eso, pues ya saben que es falta. Y atentos porque ahora la ocasión es buena para Leo Lucena, además con el viento a favor. Pues ahí está Leo Lucena, que puede poner el balón en juego. Ahí está Leo. Se le va la pelota por encima del travesaño. Al mismo tiempo hablábamos de la ventaja, pero claro, hay que calcular muy bien la fuerza para que no se le vaya la pelota muy arriba. Ahí está Moncho. Moncho que se gira, pierna izquierda, la pelota también elevada por encima del travesaño de la puerta, defendida por Anas Fali. El balón al costado, Adil que busca la pelea, el forcejeo entre los dos jugadores. Usama que intenta irse, peleando. El forcejeo ahora es el 2 contra 1, consigue salir Usama. ¡Qué parada de Dani Roca! ¡Qué parada de Dani Roca! Paradón de Dani Roca. Y Adil al suelo. 4:50 para que termine. Para que termine este tercer parcial. Y ahí vemos a Usama que consigue finalmente salir de ese 2 contra 1. La parada de Dani Roca, y Dani Roca que va a por el balón. Se tira cayendo ligeramente sobre el cuerpo. Ahí está Dani Roca que intentaba
interesarse por el estado del jugador del Atlético Melilla, pero se dirigía rápidamente hacia el banquillo. Es el fruto de la tensión, desde luego sin ningún tipo de mal gesto, pero con rapidez para seguir intentando presionar la puerta de un Dani Roca, que de momento está solventando el peligro que lleva el Atlético Melilla hacia su área. Gonzalo, que pone la cabeza, levantó excesivamente el pie a Aaron Asguir. Gonzalo Vázquez al lanzamiento de falta, más allá de la línea de medios, a punto de saber quién va a ser el que acompaña a Spartan Beach Soccer en la final de este campeonato de clubes base categoría Levín. Gonzalo Vázquez. Ahí está Gonzalo Vázquez. Se le va a marchar. Desviado a Gonzalo Vázquez. El balón hacia el lado, otra vez Gonzalo cerrando. Uno de los jugadores destacados desde el cierre, desde la posición de cierre en este campeonato. Estamos viendo calentar a Alonso San Germano. El disparo buscando sorprender a Nas, que resuelve con solvencia. Usama hacia el costado. Ahí está Usama. La bola para Adil. La pelea. Se va al suelo Aaron Asguir. Sale Israel. El control de Espuela. Busca la elevación. El centro. Hacia el otro costado. La intenta sacar Israel. Amaga Israel. Sale con ese regate hacia dentro. El toque que no es bueno. Sale el Atlético Melilla por el costado. Leo Lucena, que se va al suelo. La pelota peleada en la línea medular. Ahí está Gonzalo Vázquez buscando el perfil izquierdo. Y es la pelota directamente atrás para la posición de Dani Roca. Darle un poco de oxígeno. El jugador al suelo. Se va al suelo Gonzalo Vázquez ante la acometida de Aaron Asguir. Pues tiene una ocasión. Tiene una ocasión impresionante ahora Lasalle con este lanzamiento de Gonzalo Vázquez. Verdad que es parecido a un doble penalti de fútbol sala, un poquito más de distancia de lo que es lo habitual del punto de penalti, pero Gonzalo Vázquez, que si consigue marcar pondría un +2 que podría ser ya definitivo dado el escaso margen de tiempo que nos está dejando ya este tercer parcial. Gonzalo Vázquez, pierna derecha Gonzalo Vázquez, la parará saliendo los tiempos, la bola hacia el carril central, llega Dani Roca, protegía Fabián Garcés. Fabián Garcés, que hoy ha estado más brillante en funciones defensivas de lo que lo hemos visto en otros partidos, más a nivel ofensivo. Israel, que la pelea, se la lleva Riad para Nas. Anas, que busca ese balón arriba nuevamente. Llega Gonzalo Vázquez, otra vez gobernando los cielos. Tuvo que lanzarse a Nas. Llega Gonzalo, el toque hacia atrás, intenta salir el Atlético Melilla, la falta sobre la pierna de Adil, se llevó la tarascada, falta con el cono de seguridad. 2:20 para terminar este tercer parcial, partido que no está ni mucho menos decidido porque la renta de Lasalle sigue siendo mínima, exigua, escasa. Pelota que va a poner Adil. ¡Gol! Marca Adil El Hadouti. Marca Adil El Hadouti y pone el 4-4. El bote que sorprendió a Dani Roca. Esos balones tan rasos que pueden
cambiar la trayectoria del balón. Empata el Atlético Melilla. Vamos a ver cómo encaja este tanto a nivel psicológico el Club Deportivo La Salle, porque han tenido acariciando un puesto en la final. Vamos a ver en qué termina. Pues ahí está Adil, que firma esos 3 goles en el encuentro. Gonzalo para Fabián. Fabián se le escapa la pelota. 2:10 es el tiempo que queda para que termine el tercer parcial. Se va al suelo Adil. La busca Alonso. El pase que no es bueno. Intenta girarse. La contra con muchos efectivos de Atlético Melilla. El balón que se queda corto. El disparo para Dani Roca en 2 tiempos. Ahí está Dani Roca. Busca el costado Fabián. Fabián que intenta hacerse presente en estos últimos compases de tercer parcial. El balón de Fabián. Intenta irse Fabián. Es saque de puerta. Saque de esquina. Saque de esquina favorable. Saque de esquina favorable al Club Deportivo La Salle. El balón del Club Deportivo La Salle. Gonzalo. El bosque de piernas. El gol. 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 Gol de Gonzalo Vázquez. Yo creo que lo ha metido con la espuela. El recurso que le quedaba a Gonzalo. El recurso que le daba a Gonzalo Vázquez. Bueno, es una barbaridad lo que acaba de hacer Gonzalo Vázquez. ¡Qué golazo de Gonzalo Vázquez! El 5-4, el balón con la espuela, el toque sutil, delicatessen, magnífica de Gonzalo Vázquez, que se cuela por debajo de las piernas de Anaf Ali. Aún queda 1-11. Aún queda partido. Que nadie dé esto dictado para sentencia. La bola para Adil. Adil se le escapa el remate. El reloj que corre. Había cogido protagonismo en estos últimos compases en el perfil izquierdo. Fabián Garcés se le estaba echando en falta en este partido. La bola precisamente para Fabián. Fabián que se va al suelo. El forcejeo entre los dos jugadores. La pelea. Sigue Fabián. Eso es falta del jugador de Atlético Melilla. A falta de 46 segundos. Ahí está Usama dialogando con el colegiado Usama Alcubi, el jugador que abrió el marcador en el partido. Vuelve a saltar otro mago, Leo Lucena. La pelota desde el costado. La pelota que va a poner el Club Deportivo La Salle. 46 segundos. Renta exigua nuevamente para los de La Salle. La pelota muy arriba. 40 segundos. La pone rápida Nasfali. La pelota hacia la posición donde va a llegar el remate. ¡Gol! De Usama Alcobi, que firma el doblete. Gol, 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 gol de Usama. Comentábamos que nadie diera por sentenciado el encuentro. Como la cruzó, marcó Usama Alcobi. Está el partido. Está el partido eléctrico. Hablábamos del primer partido que hemos visto esta tarde. Y este partido está sensacional también. La pelota que se envenenaba, se iba ligeramente a la izquierda de la escuadra de Nasfali. Saque de esquina favorable al Club Deportivo La Salle. La bola de Alonso San Germano. Ahí está Alonso. Gonzalo no consigue conectar el testarazo. Va a quedar esta última jugada para el Atlético Melilla. Nasfali, balón arriba.
La consigue gobernar Gonzalo Vázquez. Esto va a ir a la prórroga. Leo Lucena. Juega Nasfali. Bola con la mano derecha. Llega la chilena de Usama. Prórroga. Prórroga en este encuentro. Nos vamos a las mejores jugadas del tercer parcial, a la espera del tiempo extra en esta semifinal trepidante. Señoras y señores, que nos vamos a la prórroga. 3 minutos de partido. Todavía disfrutando del mejor deporte. ¡Qué barbaridad! 3 minutos. Si seguimos con empate, nos iremos a la tanda de penaltis. Así que ya pueden ir llamando a casa. No nos esperen para cenar. A punto de comenzar el tercer parcial. Quedando 44 segundos, empata Usama. Faltando un poco más de un minuto, marcaba un golazo de hemeroteca histórico, sensacional, Gonzalo Vázquez. Todos los goles valen igual, pero todas las historias no se escriben igual, y desde luego en el partido del quinto y sexto puesto hemos dicho que era un partido de hemeroteca. Este partido no le anda ni mucho menos a la zaga, y por supuesto la otra semifinal tampoco. Vaya tarde de fútbol playa que estamos viviendo. Leo Lucena, la bola para Adil, la pelota para Moncho. Moncho que la va a jugar para Dani Roca. Dani Roca, la pelota jugando Moncho. 2:45 para que termine este partido. Gonzalo Vázquez al corazón del área, consigue sacarle al Atlético Melilla. Balón para Usama, le roban el esférico. La falta clara de Adil Abduti. Pues es una ocasión que, tal y como está el partido, es una ocasión clarísima para el Club Deportivo La Salle. Nos comenta en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Camacho: bonito partido. Yo lo elevaría aún mucho más. Lo elevaría a la categoría de excelso, porque ha tenido absolutamente de todo. Bajo palos, Anías. La pelota se le va a escapar ligeramente a la izquierda. Ha saltado al terreno de juego Ayub Beganó, protagonista en los dos primeros parciales de un partido sensacional. Intenta sacarla a Israel. La pelota directamente al suelo. Adil. Es una ocasión ahora muy buena para Atlético de Melilla, con un Adil que tiene muchísima potencia en su disparo y que podría marcar el póker. Ya lleva 3 en el encuentro. Vamos a ver si Adil El Abduti consigue poner en aprietos a Dani Roca. La pelota de Adil. 2:10 para que termine este tiempo extra. Ahí está Adil. La pelota, jugada de estrategia. El balón al carril central. ¡Gol! Lo estábamos diciendo, lo estábamos echando de menos. Leo Lucena apareció. Agochase, aparezco a tu lado. La jugada de estrategia, la pelota en el carril central, se le escapa a Fabián Garcés. Marca Leo Lucena, 5-6. Pues había una prueba de carácter en esa ventaja de +2 de La Salle, luego el +1. Prueba de carácter ahora
para el Club Deportivo La Salle. La pelota atrás para Gonzalo. Gonzalo intenta sacar la pelota de esa pinza. Eso es retención de balón. Eso es retención de balón y va a ser un libre directo peligrosísimo, favorable al Club Deportivo La Salle. La pelota que va a ser para Gonzalo Vázquez en ese disparo. Lanzamiento directo. Como era dentro del área, lanzamiento desde medio campo. Parecía que estaba ahí en el límite. Finalmente ha dictaminado el árbitro que estaba dentro del área, por lo tanto tiene que hacerse desde medio campo. Le quita un punto de peligro, pero claro, lógicamente tenemos aquí a Gonzalo Vázquez, que tiene un auténtico misil en su pierna derecha. Va a lanzar Gonzalo Vázquez, el jugador de 2013. Todos los jugadores del fútbol del Club Deportivo La Salle de 2013. Ahí está Gonzalo. ¡Oh! El disparo que le sale excesivamente mordido a la posición de Ayub, que pone la pelota en juego. Ahí está Atlético Melilla jugando la bola por el costado. Yassin que la pierde, sale La Salle, juega Israel, llega a la acción defensiva. Llega la acción defensiva de Usama. De Usama El Koubi. La bola arriba, Gonzalo Vázquez la saca de Chilena Adil. La juega Atlético Melilla, 1:18 para que termine este tercer periodo. Perdón, este cuarto periodo, el tiempo extra. Israel que se va al suelo. Es falta de Usama nuevamente. Este balón escorado a la izquierda que va a suponer otra ocasión muy buena para el Club Deportivo La Salle. Pues ahí está Israel Rodríguez. Hay poco margen ya en el tiempo. Todo o casi todo, la última o la penúltima de La Salle en esta jugada. Ahí está Israel. Se le va a escapar por encima del travesaño de la puerta, defendida por Ayub Belganú. El balón arriba, consigue robarle al Club Deportivo La Salle. Intenta llevársela a Moncho. Moncho que llega. La jugada muy en el limbo de Ayub. Será saque de esquina. La va a poner Moncho. El balón que la va a sacar Ayub como buenamente puede. La pelota atrás. Llega la presión de Usama. La jugada para Fabián. Fabián que intenta irse. Fabián que se encuentra con un muro de contención llamado Usama. La saca Gonzalo Vázquez. 28 segundos. Se la lleva Atlético Melilla por el costado. Se la va a llevar. Se la lleva Yassin. Yassin que sienta a Fabián. Yassin, balón al segundo palo. La que acaba de sacar. La que acaba de fallar Usama. La tiene que jugar Dani Roca. Balón de Dani Roca. Balón arriba, la pelota descontrolada, se la va a llevar Israel, golpean su propio compañero, la pelota peleada, se va a ir al costado, será córner. Córner no, final del partido, final del partido, final del partido, levantó un -2 Atlético Melilla y valió finalmente el gol de Leo Lucena. ¡Qué pelea de los dos equipos! ¡Qué pelea de los dos equipos! Todos abrazando a Ayub, también felicitando a Nas. El hat-trick de Adil, decisivo para que un Atlético Melilla se lleve la victoria en el encuentro. Levantó ese -2, se lo llevó Atlético Melilla, que acompañará en la final a Spartan Beach Soccer. ¡Qué partido sensacional! ¡Qué partido que han vivido ambos equipos! Hay un jugador en el suelo al cual le están atendiendo. Entendemos que por alguna dolencia. El partido que termina, la felicitación entre ambos
equipos. Bueno, qué tarde de fútbol playa, desde luego. Si no lo han visto, repasen estas semifinales y el quinto sexto puesto del Campeonato de España Clubes Base categoría Alevín, porque ha sido de hemeroteca, ha sido histórico el nivel ofrecido por todos y cada uno de los jugadores. Desde la playa de la Costilla en Rota, viendo los albores del crepúsculo, sin lugar a dudas una estampa perfecta para despedir esta retransmisión. Mi nombre es Tono Riquelme, le quería dar toda mi apoyo y desde luego agradecimiento a cámaras, a los técnicos de repeticiones y por supuesto a nuestro realizador, a nuestro querido Álvaro Alón, que nos han podido brindar todos y cada uno de los detalles de, esta sensacional sesión vespertina de fútbol playa. A todos ustedes pasen muy buena noche, desde luego no se pierdan la final de mañana, que van a enfrentar a Spartan Beach Soccer contra Atlético Melilla Club de Fútbol. Desde aquí, desde la playa de la Costilla en Rota, nos despedimos. Pasen muy buena noche.